A sus 64 años, mientras los rumores de divorcio se extendían por las redes sociales, Carlos Vives finalmente rompió su silencio. Atrás quedaron las sonrisas en la alfombra roja y las envidiables fotos familiares. Esta vez admitió una impactante verdad sobre su relación con Claudia Elena Vázquez. ¿Qué sucede realmente tras bambalinas, en lo que alguna vez fue considerado uno de los matrimonios más estables del entretenimiento latinoamericano? ¿Y por qué decidió hablar a los 64 años? A los 64 años, Carlos Vives decidió hacer algo que durante mucho tiempo evitó aceptar públicamente: que su matrimonio con Claudia Elena Vázquez no era tan perfecto como muchos imaginaban. Durante años, su relación fue presentada como una historia sólida, madura, casi blindada frente a las tormentas del espectáculo. Pero a esta altura de su vida, eligió algo más incómodo que la imagen impecable: la verdad. Durante muchos años, Carlos habló del amor con convicción. La familia era su centro, su equilibrio, su ancla en medio de giras interminables y escenarios multitudinarios. Siempre transmitió la idea de estabilidad. Sin embargo, la estabilidad no significa ausencia de tensiones. Significa muchas veces aprender a convivir con ellas. Los rumores de divorcio comenzaron como un murmullo leve. Algunas apariciones en solitario, ciertos silencios en redes sociales, agendas separadas. Nada escandaloso, pero suficiente para que la especulación tomara fuerza. Y cuando el silencio se prolonga, la imaginación colectiva completa los vacíos. A los 64 años, Carlos entendió que callar ya no protegía la historia, sino que la distorsionaba. No confirmó una separación definitiva, pero sí reconoció que atravesaban un momento complejo. Admitió que hubo desgaste, que la rutina pesa, que los años transforman la dinámica de cualquier relación. No habló de traiciones ni de dramas extremos. Habló de algo más sutil y más común: el cansancio acumulado. El paso del tiempo no destruye el amor de golpe, lo desafía lentamente. Y cuando dos personas comparten tantos años, inevitablemente enfrentan etapas de ajuste profundo. Carlos explicó que mantener una imagen perfecta durante tanto tiempo también genera presión interna. Cuando millones admiran tu matrimonio, admitir una dificultad puede sentirse como una caída pública. Pero la perfección es una narrativa frágil. A los 64 años ya no estaba dispuesto a sostener una versión que no reflejaba completamente su realidad. Durante muchos años, él y Claudia protegieron su intimidad con discreción absoluta. Esa decisión les permitió construir una historia sin escándalos visibles, pero también implicó guardar silencios que hoy comienzan a salir a la superficie. Reconoció que las exigencias de su carrera influyeron. Las giras, los viajes constantes, el ritmo intenso. La música siempre fue parte esencial de su identidad. Sin embargo, esa misma pasión puede crear distancias involuntarias. No se trata de culpa, sino de consecuencias naturales de una vida pública tan activa. A los 64 años, mirar atrás implica reconocer lo que funcionó y lo que necesita revisión. Carlos habló de conversaciones profundas, de momentos donde ambos tuvieron que replantearse prioridades. No como ultimátum, sino como reflexión madura. Lo que sorprendió no fue la existencia de dificultades, sino la serenidad con la que las asumió. No hubo dramatismo exagerado. Hubo conciencia. Hubo responsabilidad compartida. Hubo reconocimiento de que ningún matrimonio de largo plazo está libre de desgaste. La palabra clave en su confesión fue evolución. Las personas cambian con los años. Las expectativas se ajustan. Lo que antes parecía suficiente puede necesitar nuevas formas de conexión. Y aceptar eso no es fracaso, es madurez. A los 64 años, Carlos Vives dejó de sostener el mito del matrimonio inquebrantable. No para destruirlo, sino para humanizarlo. Admitió que su relación con Claudia atraviesa un momento delicado, pero también dejó claro que no se trata de una historia terminada. Su decisión de hablar cambió la narrativa. Los rumores dejaron de ser teorías vacías y se transformaron en una conversación más honesta sobre lo que significa mantener una relación durante tantos años bajo exposición constante. Porque detrás del artista admirado hay un hombre que también enfrenta dudas, ajustes y desafíos.
Y a los 64 años eligió algo más difícil que el silencio, eligió la transparencia. Esa confesión no marca necesariamente un final. Marca el inicio de una etapa donde la verdad pesa más que la imagen. Y quizás en esa honestidad exista una oportunidad de reconstrucción más sólida que cualquier fachada perfecta. Durante muchos años el nombre de Carlos Vives y Claudia Elena Vázquez fue casi sinónimo de estabilidad. En un mundo artístico donde las rupturas suelen ser frecuentes y los escándalos aparecen sin aviso, su relación parecía navegar sin turbulencias visibles. Siempre juntos en eventos importantes, siempre cómplices en fotografías familiares, siempre transmitiendo una armonía que muchos consideraban auténtica y duradera. No era solo una percepción superficial. Carlos hablaba de Claudia con respeto y admiración. La mencionaba como apoyo constante, como equilibrio en medio del vértigo de la fama. Claudia, por su parte, mantenía una presencia firme pero discreta, acompañándolo sin competir por protagonismo. Esa dinámica fortaleció la imagen de una pareja sólida, madura y bien estructurada. A lo largo de los años construyeron algo más que un matrimonio mediático. Construyeron una narrativa pública coherente. No alimentaban polémicas innecesarias. No respondían a rumores menores. Eligieron proteger lo íntimo con una estrategia de silencio elegante. Esa decisión les permitió evitar escándalos y consolidar una reputación de estabilidad poco común en la industria. Pero la estabilidad visible no siempre refleja la totalidad de la experiencia privada. Mantener una relación durante tanto tiempo implica adaptación constante. Las personas cambian, evolucionan, redefinen prioridades. Y cuando además se vive bajo el escrutinio público, cada etapa se siente más intensa. Carlos ya había vivido matrimonios anteriores. Llegó a esta relación con mayor experiencia emocional. Claudia también comprendía el funcionamiento del entorno mediático. Esa combinación ayudó a que el vínculo se construyera desde una base más consciente. No era una historia ingenua. Era una relación formada por adultos que sabían lo que querían. Sin embargo, los años traen nuevos desafíos. La rutina puede instalarse sin que uno lo note. Las agendas profesionales pueden desalinearse. Las metas individuales pueden transformarse. Y todo eso exige diálogo constante. Durante muchos años lograron sostener ese diálogo lejos de la exposición pública. El público, por su parte, veía una pareja ejemplar. Se les preguntaba por el secreto del éxito matrimonial. Carlos respondía con frases sobre respeto, comunicación y admiración mutua. Esas palabras no eran necesariamente falsas, pero tampoco contaban toda la historia. Ningún matrimonio de largo plazo está libre de momentos difíciles. La diferencia radica en cómo se gestionan. Carlos y Claudia optaron por resolver sus tensiones en privado. Esa elección protegió la imagen externa, pero también implicó cargar con procesos internos que el público desconocía. Con el tiempo, esa narrativa de perfección se volvió casi inamovible. Cualquier pequeño gesto diferente era interpretado como señal de ruptura. La admiración colectiva se convirtió en una presión silenciosa. Porque cuando millones creen que tu relación es ideal, admitir que atraviesa una etapa compleja puede parecer una caída pública. Durante muchos años esa presión permaneció contenida. La historia continuaba sin fisuras visibles. Pero la realidad interna, como en cualquier relación, no siempre es lineal. La carrera de Carlos Vives nunca fue tranquila. Proyectos musicales constantes, viajes prolongados, compromisos internacionales. Esa intensidad profesional puede fortalecer el orgullo compartido, pero también generar distancias inevitables. Claudia, con sus propios intereses y responsabilidades, también evolucionó como individuo. La clave de los matrimonios duraderos no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de adaptarse a cada nueva etapa. Y durante muchos años, ellos lograron hacerlo. Pero adaptación no significa perfección. Hoy, cuando Carlos admite que atravesaron un momento complejo, no está desmintiendo el pasado. Está agregando matices. Está reconociendo que la historia fue más rica y más desafiante de lo que parecía desde fuera. Durante muchos años su matrimonio fue ejemplo.
Ahora entendemos que ese ejemplo no era el de una perfección absoluta, sino el de una construcción constante, con acuerdos, con silencios, con ajustes. Y esa comprensión es esencial para entender lo que ocurre ahora, porque solo revisando la historia completa se puede interpretar con madurez una confesión que a los 64 años redefine una narrativa que parecía intocable. Sostener un matrimonio durante tantos años ya es un desafío en sí mismo. Hacerlo bajo la lupa constante del espectáculo multiplica la complejidad. Durante décadas, Carlos Vives no solo fue esposo, fue figura pública permanente. Y esa dualidad, tarde o temprano, genera tensiones invisibles. La fama no descansa, no se apaga cuando termina el concierto ni cuando se cierra la puerta de casa. Acompaña, invade, condiciona. Viajes interminables, compromisos internacionales, agendas que cambian sin aviso. La vida profesional de Carlos siempre estuvo marcada por el movimiento constante. Y aunque el éxito trae orgullo, también implica ausencias prolongadas. Las ausencias no siempre destruyen una relación, pero sí la desafían. Cuando la rutina se construye con horarios desalineados, cuando uno está en un país y el otro en otro, cuando las decisiones importantes deben tomarse a distancia, el equilibrio se vuelve más frágil. A eso se suma la presión pública. Cada aparición individual era analizada. Cada evento sin Claudia despertaba preguntas. En un entorno donde la imagen lo es todo, cualquier gesto se magnifica. Esa vigilancia permanente puede generar desgaste emocional acumulado. Carlos reconoció que hubo momentos donde la conexión necesitó reajuste. No habló de rupturas definitivas, sino de distancias emocionales que aparecen sin hacer ruido. Pequeñas diferencias que, si no se atienden, crecen con el tiempo. También existe el peso de la admiración colectiva. Cuando tu matrimonio es considerado ejemplo, la presión por sostener esa narrativa puede convertirse en carga. Mostrar vulnerabilidad se vuelve difícil. Admitir que no todo es armonía puede sentirse como fallar ante el público. Pero el amor maduro no es ausencia de conflicto, es capacidad de negociación. Y en relaciones largas, esa negociación es constante. Las prioridades cambian. Los intereses evolucionan. Lo que antes era suficiente puede dejar de serlo si no se actualiza el diálogo. A los 64 años, Carlos entendió que la verdadera fortaleza no está en fingir estabilidad absoluta, sino en aceptar que existen etapas complejas. El desgaste no siempre es dramático. A veces es silencioso. Se manifiesta en conversaciones pendientes, en cansancio acumulado, en la necesidad de replantear expectativas. La fama añade otro elemento delicado. La identidad pública puede absorber la identidad personal. Carlos es artista, antes que nada, ante los ojos del mundo. Pero en casa es esposo, es padre, es compañero. Mantener esas identidades en equilibrio requiere esfuerzo consciente. Claudia también vivió esa exposición indirecta. Aunque no sea cantante, su vida quedó inevitablemente ligada al reflector. La presión no siempre recae solo en quien está sobre el escenario. La pareja también siente el impacto. Las grietas no aparecieron de un día para otro. Se formaron lentamente, como sucede en la mayoría de relaciones largas. No hubo un punto exacto que marcara un quiebre. Hubo acumulación. Y reconocer esa acumulación es parte de la madurez emocional. Lo que el público interpretó como una crisis repentina es en realidad el resultado de procesos internos prolongados. Procesos que hasta ahora se manejaban en silencio. Carlos no culpó a la fama directamente, pero sí admitió que influye. Que vivir expuesto permanentemente cambia la forma en que se enfrentan los problemas. No hay margen para errores públicos. Todo se amplifica. A los 64 años, la prioridad ya no es sostener una imagen perfecta. Es preservar la autenticidad. Y esa autenticidad implica aceptar que incluso las parejas admiradas enfrentan desafíos reales. Las grietas que no se ven son las más complejas. Porque mientras el exterior parece estable, el interior puede estar pidiendo ajustes urgentes. Comprender ese contexto es clave para interpretar su confesión.
No se trata de una historia de escándalo, sino de una historia de desgaste natural en medio de una vida extraordinariamente pública. Y quizá lo más honesto de todo es reconocer que el amor no se mide por la ausencia de grietas, sino por la disposición a enfrentarlas antes de que se conviertan en fracturas irreparables. A los 64 años, Carlos Vives comprendió que la verdad no siempre llega envuelta en escándalo. A veces llega como una admisión tranquila, casi serena, pero profundamente reveladora. Cuando finalmente habló sobre su relación con Claudia Elena Vázquez, muchos esperaban una revelación explosiva. Sin embargo, lo que compartió fue algo más complejo, y al mismo tiempo más humano. Reconoció que el desgaste emocional existe incluso cuando el amor sigue presente. Durante años, su matrimonio fue presentado como ejemplo de estabilidad, pero lo que Carlos admitió fue que la estabilidad no es un estado permanente, sino un proceso continuo de ajustes. Explicó que atravesaron una etapa donde la conexión comenzó a sentirse diferente. No ausente, no rota, sino distinta. Y aceptar esa diferencia fue el primer paso para entender lo que estaba ocurriendo. La rutina, dijo, puede instalarse sin que uno lo note. No llega con un golpe abrupto, llega con pequeñas omisiones. Conversaciones que se posponen, gestos que se dan por sentado, espacios compartidos que se reducen sin intención consciente. El amor no desaparece de repente, pero puede transformarse si no se alimenta con la misma atención de antes. Carlos dejó claro que no se trató de una traición, ni de un conflicto escandaloso. Se trató de algo más sutil: el cansancio acumulado. El paso de los años trae cambios personales inevitables. Las prioridades evolucionan, los intereses se amplían. Y cuando dos personas crecen, no siempre lo hacen exactamente al mismo ritmo. Lo que para el público parecía una crisis repentina, era en realidad el resultado de un proceso interno más largo. Reconoció que en ciertos momentos sintieron distancia emocional. No porque faltara cariño, sino porque faltaba espacio consciente para reconectar. Y esa diferencia es fundamental. También habló del peso de la imagen pública. Cuando millones admiran tu matrimonio, admitir una dificultad puede sentirse como romper una promesa colectiva. La presión por mantener la narrativa de perfección puede convertirse en una carga silenciosa. Durante años eligieron proteger esa imagen. Pero a los 64 decidió que sostener una ilusión incompleta ya no era saludable. La verdad incómoda no fue una acusación ni un drama. Fue aceptar que incluso los matrimonios largos necesitan revisión profunda, que la estabilidad no se mantiene sola, que el respeto mutuo requiere actualización constante. Carlos no habló desde la queja, habló desde la responsabilidad compartida. Reconoció que ambos dejaron pasar momentos importantes sin detenerse a evaluar lo que estaban sintiendo. La intensidad de la vida profesional, los compromisos constantes y la dinámica cotidiana fueron ocupando el espacio donde antes había mayor presencia emocional. Lo más significativo fue su tono. No hubo reproches ni victimización. Hubo madurez. Admitió que están en un proceso de redefinición. Y redefinir no significa terminar. Significa replantear acuerdos, revisar expectativas y decidir conscientemente si desean seguir caminando juntos desde una nueva etapa. A los 64 años, la impulsividad ya no dirige las decisiones. La experiencia enseña que destruir es sencillo, pero reconstruir exige valentía. Por eso su confesión no fue el anuncio de un final, sino la admisión de que necesitan trabajar activamente para fortalecer lo que construyeron. Lo que algunos medios llamaron la verdad loca no fue más que una declaración honesta sobre la complejidad del amor duradero. No todos los conflictos necesitan escándalo para ser reales. Algunos son silenciosos internos profundos. Carlos entendió que callar ya no protegía la relación, sino que permitía que otros definieran su historia. Y prefirió asumir la incomodidad de la verdad antes que dejar que la especulación se convirtiera en versión oficial. La confesión no destruyó el pasado compartido con Claudia. Lo contextualizó. Mostró que su historia no fue perfecta, pero sí auténtica. Que atravesó momentos luminosos y también etapas de cuestionamiento.
A los 64 años, Carlos Vives eligió la transparencia por encima de la fachada. Y en esa transparencia, hay algo poderoso, la posibilidad de reconstruir desde una base más honesta que cualquier narrativa idealizada. Esa es la verdadera dimensión de su confesión. No un escándalo, sino una revisión consciente de una relación larga que necesita adaptarse a una nueva etapa de vida. Y en esa adaptación quizás exista la oportunidad de fortalecerse de una manera distinta, más madura y más real. A los 64 años, la pregunta que muchos se hacen no es solo si Carlos Vives y Claudia Elena Vázquez están en crisis. La verdadera pregunta es otra. ¿Estamos frente al final de una historia o ante el comienzo de una etapa más honesta? Porque no todas las confesiones anuncian rupturas. Algunas anuncian transformación. Después de admitir que su matrimonio atraviesa un momento complejo, Carlos no habló de separación definitiva. Tampoco utilizó palabras que cerraran la puerta a la reconciliación. Habló de revisión. Y esa palabra, aunque menos dramática, es profundamente significativa. Revisar implica detenerse, mirar lo construido, preguntarse si la forma actual del vínculo refleja lo que ambos necesitan en esta etapa de la vida. A los 64 años, la energía emocional se invierte de manera diferente. Ya no se busca intensidad constante. Se busca estabilidad con el sentido. El amor en la madurez no es el mismo que en la juventud. No está impulsado por la novedad, sino por la historia compartida. Pero esa historia también puede convertirse en rutina si no se renueva conscientemente. Carlos dejó claro que la rutina fue uno de los desafíos. No una ruptura súbita, sino una desconexión gradual que necesitaba atención. Lo interesante es que su confesión no destruyó el respeto mutuo. Al contrario, lo reforzó. Admitir públicamente que una relación necesita trabajo es un acto de responsabilidad. No es debilidad, es conciencia. Muchos matrimonios de larga duración enfrentan momentos similares. La diferencia es que no todos lo hacen bajo el escrutinio público. Cuando se vive expuesto, cada proceso interno se amplifica. Cada ajuste se convierte en noticia. Carlos entendió que la narrativa perfecta ya no era sostenible. Y al desmontarla, abrió la posibilidad de una historia más real. Una historia donde el amor no es idealizado, sino trabajado. A los 64 años, el tiempo adquiere un valor distinto. No se desperdicia en silencios innecesarios. No se prolongan conflictos sin conversación. La madurez obliga a enfrentar lo que antes se postergaba. ¿Es este el final? No necesariamente. Podría ser el punto de inflexión que permita fortalecer el vínculo desde otro lugar. O podría ser la etapa que marque una transición hacia caminos distintos pero con respeto. Lo que sí es evidente es que la confesión cambió la percepción pública. La pareja ya no es símbolo de perfección intocable. Es símbolo de humanidad, y esa humanidad conecta más profundamente que cualquier fachada impecable. Carlos no prometió finales felices ni desenlaces trágicos. Prometió trabajo, prometió diálogo. Y eso, en el contexto de un matrimonio largo, es una señal de que la historia aún no está escrita por completo. A los 64 años, reconocer la complejidad es un acto de valentía. Porque implica aceptar que el amor no es estático. Evoluciona o se desgasta. Se adapta o se rompe. Y solo quienes están dispuestos a mirarlo con honestidad pueden decidir cuál será el siguiente paso. Quizás este no sea el capítulo final, sino el capítulo más honesto de su relación. Uno donde la imagen deja de ser prioridad y la verdad ocupa el centro. Y tal vez esa sea la lección más poderosa de esta historia, que incluso las relaciones más admiradas necesitan detenerse, revisarse y redefinirse. Porque el verdadero compromiso no es sostener una ilusión perfecta, sino tener el coraje de enfrentar la realidad cuando llega el momento. A los 64 años, Carlos Vives nos deja una reflexión que va mucho más allá de los rumores. Nos recuerda que ningún matrimonio, por admirado que sea, está exento de momentos de ajuste. Que el amor duradero no es una línea recta, sino un camino con pausas, preguntas y decisiones difíciles. Durante años, vimos una imagen sólida, casi intocable. Hoy entendemos que detrás de esa imagen
Hubo procesos internos, conversaciones pendientes y etapas que exigieron madurez. Y eso no debilita la historia. La humaniza. Tal vez la verdadera pregunta no sea si habrá divorcio o reconciliación. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que las relaciones reales no se parecen a las versiones perfectas que imaginamos, que incluso el amor más largo necesita revisarse para no convertirse en rutina. Carlos eligió hablar. Eligió transparencia antes que silencio. Y en ese gesto hay una lección poderosa. Enfrentar la verdad puede ser incómodo, pero también puede abrir la puerta a una nueva etapa más auténtica. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que las parejas públicas deberían compartir estos procesos o es mejor mantenerlos completamente en privado? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si te interesan historias que muestran lo que ocurre más allá de los titulares, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo video. Porque a veces detrás del brillo del escenario se esconden las historias más reales y más humanas.